Hoy en Alumnieste hablamos de Social Media Marketing. Esta tarde celebramos el seminario taller Plan de Social Media Marketing para Empresas, las 5 redes sociales imprescindibles. Y lo vamos a hacer con Pedro Rojas, o Senior Manager para aquellos que le seguís en el entorno social. Pedro Rojas es actualmente, además de director académico de INESDI, el Instituto de Innovación de las Profesiones, es profesor en distintas universidades de marketing digital y de reclutamiento 2.0, autor de distintos libros sobre temas de social media y consultor. Bueno, hoy bienvenido Pedro, muchas gracias. Pedro, ¿es necesario para las empresas tener un plan de social media marketing? Sí y no. Aquí hay una respuesta dual y te explico por qué. Primero hay que saber si la empresa necesita redes sociales o si dentro de su plan de negocio necesita incluir redes sociales. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, una institución en la que tiene un modelo de negocio B2C de cara al público, es posible que tenga más probabilidades de que sea ese el caso y que pueda incluir una estrategia de social media y así mismo un plan. Pero en cambio, si es una empresa que sea B2B, por ejemplo, tal vez no, y tenga que incluir una estrategia diferente o un plan no tal vez de social media marketing, sino un plan de social media. Entonces aquí hay varias opiniones disyuntivas sobre esto, pero lo primero que hay que hacer es analizar a la empresa desde adentro al principio y a partir de allí, con metas, objetivos, etcétera, todo el planteamiento inicial que se hace a partir de un estudio o una auditoría de social media, se determina si la empresa es factible para incluirle un plan de social media marketing o no. En teoría, la mayoría de las empresas, por decir el 99%, sí podrían tener un plan de social media marketing, porque sabemos que la mayoría de las empresas tienen un modelo de negocio que está orientado hacia la parte comercial, a vender más, quiero decir, o a vender. Entonces sí, la respuesta sigue siendo dual y depende, pero hay un balance, por supuesto, en donde el mayor peso específico se le lleva a la parte comercial. Las empresas necesitan amortizar la inversión que hacen en redes sociales porque al fin y al cabo es una inversión en tiempo, en personas, una inversión económica. ¿Tener un plan de social media marketing ayuda a rentabilizar esa inversión? Sí, por supuesto. No solo la rentabiliza, sino que ayuda en otros aspectos como el ahorro mismo en sí, la reducción de costes también en muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en la parte de publicidad está clarísimo que ya hay una reducción si es que la empresa utiliza publicidad. En aspectos de marketing también, porque ya no hay que utilizar tantos modelos tradicionales, sino que se van a utilizar otros modelos que funcionan mucho mejor y son mucho menos costosos. O sea, ahí habría una rentabilidad, no de por sí, pero por defecto, ya que no hay, ya que hay ahorro y hay reducción de costes, ¿sí? Tal vez no hay un ROI como tal, pero ya al haber esto es una especie de rentabilidad. Y luego también hay rentabilidad en su aplicación al conseguir mayor volumen de ventas o mayor volumen de leads o de contactos. Ahí sí se observa una mayor rentabilidad, porque a través de las redes sociales, aunque no se puede vender, hay una forma de vender. Entonces sí, se rentabiliza a la larga, o se amortiza, mejor dicho, la inversión que se hace de recursos, de personas o de incluso tecnología para abrazar las redes sociales en una empresa. Claro que sí. En los planes de marketing en redes sociales, a veces hay tendencia a confundir la estrategia con la táctica. ¿No es así? ¿Sí? Sí, la mayoría de las empresas, de hecho, comienza con la táctica pensando que están haciendo estrategia. Y luego hay tanta desinformación y confusión sobre los temas de social media actualmente, origen de que hay muchísima gente hablando de estos temas sin verdadera propiedad o sin argumentación dentro del mismo elemento en donde se mueve y se consume todos estos temas, como es Internet y las mismas redes sociales, que el mortal de a pie, la persona o el empresario que nunca ha tenido exposición en las redes sociales, pues puede ver o puede confundirse a través de estos términos y pensar que lo está haciendo bien o mal, o que empieza con un concepto o termina con el otro. Y ahí es donde viene la confusión de conceptos o definiciones de estos conceptos. Por supuesto que la estrategia siempre va antes que la táctica. Esto es una lección aprendida desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero se confunden porque al aplicar directamente la táctica ya están pensando que están haciendo estrategia. Es decir, muchas empresas piensan que adoptando Facebook y Twitter, que son las más comunes, ¿no? Para poner el ejemplo típico, ya están haciendo estrategias de social media, cuando realmente se están ciñendo a una táctica específica, sin ton ni son, porque no ha habido una estrategia previa. Entonces sí, estos conceptos son confundidos de forma sistemática por las personas que intentan entrar a las redes sociales por primera vez. Pero como digo, el origen de la confusión no es conceptual, es más bien del flujo de la información y del desconocimiento que hay de forma general, y ese desconocimiento está plasmado ahora mismo en la Internet. En Internet y en las redes sociales en concreto,
Hay muchas herramientas o muchísimas opciones para provocar el distraimiento de la distracción de los consumidores, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar las empresas, las organizaciones para llegar hasta el consumidor final? Sí, mira, te lo voy a ilustrar con un ejemplo bastante simple y digamos que como en la radio que hay frecuencias de onda, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que encontrar es la frecuencia de onda de nuestro consumidor. Nuestro consumidor está allí. Supongamos que yo tengo un producto o un servicio, el cual vendo, distribuyo, lo que sea, y yo lo que tengo que modular dentro de mi red social o dentro de las redes sociales en las que están los clientes, modular hasta encontrar a la audiencia que a mí me interesa. Y una vez que la module, encuentro de qué están hablando, qué les interesa, qué les motiva, ¿sí? En qué se identifican, y a partir de allí, con esa modulación, encuentro mi frecuencia de onda y ataco directamente a esa audiencia. Ataco no en el tema beligerante, sino en el tema marketingiano. Entonces lo que hago es simplemente bajar hasta el nivel de la conversación en la que ellos están, entro en esa conversación, participo, modero, no controlo, pero sí influyo. Y a partir de allí llego a ellos. Hablando de conversación, hablando de diálogo, ¿no? Se impone el marketing honesto, el marketing de transparencia, eso es, basado en el diálogo y la conversación con los consumidores. Y en el reconocimiento de los errores, en el reconocimiento de los fallos, etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene que ser el discurso de las empresas en las redes sociales? Al mismo nivel y al mismo tono y en la misma coloquialidad en la que se dirimen las conversaciones dentro de la red en función de esa audiencia. Es decir, se identifica cuál es el tono, el nivel de conversación, el vocabulario que se utiliza, etcétera, y a partir de allí se conecta directamente con la persona. O sea, ya no es una conexión, yo soy la empresa en este pedestal y así te hablo porque estás debajo de mí, sino que es, hola, soy alguien de la empresa o en representación de ella, que es el papel del community manager, entre comillas, o de otro profesional, content manager, strategy, lo que sea. Y a través de este interlocutor, la empresa baja a un nivel en el que no había estado antes y a partir de allí conversa directamente con el cliente o conversa con la persona que le interesa, que podría ser su cliente. Siempre cuando hablamos del punto de vista comercial, hay otros intereses de servicio, etcétera. Una ONG podría conversar con futuros inversores, por ejemplo, o pon cualquier esquema. Lo importante es que tomas la referencia del lenguaje o el mismo lenguaje en el que está hablando la persona que te interesa. Cuando hablo de lenguaje no hablo de castellano, euskera, catalán, no. Hablo de una estructura de utilización de la misma herramienta y de cómo se publica esa estructura dentro del mismo lenguaje, y a partir de allí ya puedes traducir y hablar en el mismo lenguaje que la persona. Es la utilización de emoticonos, por ejemplo, hashtags en Twitter, de una reducción de una idea a X número de caracteres, de la utilización de fotos o imágenes para acompañar. Eso es lo que es comunicar ahora mismo. No es simplemente escribir o hablar en un idioma y ya está. Eso lo puede hacer un niño de 7 años, ¿sí? Si ya sabe leer y escribir. Aquí el problema es cómo conectas a un nivel de conversación y a un idioma que hay en cada una de las redes. Porque ahora cada red es un país diferente, donde la estructura de la conversación funciona incluso de forma independiente a otras redes. Entonces, la respuesta es muy simple: llegar e identificar cuál es el idioma que se habla en esa red y a partir de allí aprender ese idioma y empezar a hablarlo y comunicar. Hoy en el seminario que vas a impartir esta tarde vamos a hablar de 5 redes en concreto, ¿no? Hablando de las redes sociales, de cuál de ellas, bueno, de conocer el idioma de cada una de ellas. ¿Por qué de estas 5 redes en concreto, que son Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus y Pinterest? Sí. ¿Por qué estas 5 redes sociales y qué tienen de específico? Porque son las 5 redes sociales con mayor masa crítica actualmente en España. Entonces, al tener la mayor masa crítica, la probabilidad de que sea la red que te toque a ti como empresario es alta. Entonces ya vamos a atacar de una vez, digamos, de forma porcentual, en referencia al resto de la población. Ya sé que alguna de esas redes seguro que te va a tocar si quieres entrar dentro de una estrategia de social media, y por eso es que las vamos a tocar. También porque son las más trilladas, son las que más conversa la gente, de las que más conversa la gente, y a partir de allí se puede hacer algún tipo de analogía o construir algún tipo de estrategia donde la gente entienda mucho mejor de lo que se está hablando. Pues si yo hablo, por ejemplo, de una red que nadie conoce, entonces la gente dirá, bueno, no entiendo de qué me está hablando este señor, pero si hablo de una en la que ellos conocen, pueden interpretar y luego trasladar esa información a cualquier otra red que ellos en el futuro lleguen a conocer. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito.
Claro que sí. Dentro... Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, encantados. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Gracias. Muy bien, pues esta tarde en el seminario de Alumni en el seminario de Plan de Social Media Marketing para las empresas, las 5 redes sociales imprescindibles, aprenderemos un poquito más. Gracias, Pedro, de nuevo por estas recomendaciones que nos has dado, con las que hemos aprendido. Y esta tarde Alumni asistirá a este seminario con muchísimo interés para aprender mucho más. Así es. Gracias.